Realidades de un país cambiante. En compañía. 2:42 de la tarde, ya volvemos otra vez a estar en compañía. La semana pasada hubo una suerte de rumores que luego se confirmaron con la designación o el retorno de Ramón Guillermo Aveledo a la conducción de la Mesa Unidad Democrática. Sin embargo, hablar de la Mesa Unidad Democrática en este momento es hablar de algo bastante abstracto, que no se le conoce muy bien forma, que no se le conoce muy bien el fondo y que tampoco se le conoce actividad. Es por eso que nosotros hemos decidido contactar al politólogo y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, Fernando Espíritu, para que nos ayude a analizar esta remodelación de la Mesa de la Unidad Democrática. Fernando, bien, buenas tardes y gracias por estar en compañía. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Fernando, un poco cómo es que la Mesa de la Unidad quiere remodelarse con las mismas caras. Sí, bueno, es una situación muy difícil. El problema es de doble, digamos, se puede verse de dos perspectivas. Lo primero es los problemas internos. Hay obviamente un problema de liderazgo interno. Hay un forcejeo por posiciones o por liderazgo al interior de la coalición. Esos son problemas básicos que tiene toda coalición política y que si no se sabe manejar, pues sencillamente termina destruyéndolas, como parece ser que casi ocurre con la MUD. Y por la otra parte hay un problema de opinión pública. Si los venezolanos de oposición estamos inconformes, vemos que la coalición como tal no ha sabido satisfacer las expectativas que generó a lo largo de los últimos años, especialmente a partir de 2015 para acá, ¿verdad? El fracaso en manejar eficientemente la victoria de diciembre de 2015. Entonces, por lo tanto, eso ha influido en que por una parte la gente no tiene confianza en la MUD y por la otra la MUD no supo manejar su éxito, y eso explica las razones por las cuales la MUD hoy en día es una coalición que se ve aparentemente fallida. Pero yo quiero destacar algo, ¿no? A pesar de que hay problemas serios de operación, yo creo que la MUD no tiene en este momento reemplazo. Es decir, el futuro de la MUD es la misma MUD. Exacto. Porque o bien se reinventa, ¿verdad? O bien sencillamente desaparece la oposición y este país quedaría en manos de una dictadura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer a mi manera de ver en este momento? Bueno, varias cosas, pero entre ellas, en primer lugar, restablecer la maquinaria electoral, ¿verdad? Que se perdió a partir de 2015. Segundo lugar, tiene que establecer una vocería única, a mi manera de ver. Tienen que darle la cara al país, líderes concretos con nombre y apellido. Y en tercer lugar, tiene que tener un mensaje creíble y que motive y que le dé esperanza a la gente. Por supuesto, esto es una especie de lista del niño Jesús, ¿no? Claro. Es más difícil decirlo que hacerlo, pero yo no veo otra posibilidad que no sea esa. ¿Crees que la designación de Ramón Guillermo Aveledo como secretario o como líder o vocero de esta Mesa de la Unidad podría traer beneficios para la organización? Claro que sí. Cuando hablo de vocero, uno básicamente lo que piensa es en el papel brillante que hizo Ramón Guillermo Aveledo hasta el año 2014, más o menos, que fue vocero y secretario ejecutivo de la MUD. Ahora, entiendo que en este momento el papel del doctor Aveledo no es de ser líder. Aveledo viene a ser como especie de una figura interna de mucho prestigio, es un asesor, pero por lo que he podido ver y leer, él no es necesariamente el vocero oficial de la coalición electoral, de la coalición política, ¿no? Claro, sería como una especie de reconstructor interno. Sí, sería una especie de cemento, sería una especie de vocero interno, de hombre, un consejero, diría yo, de mucho prestigio. Es uno de los políticos más serios que tiene este país, que lo hizo muy bien frente a la MUD, y creo que la MUD sería muy tonta el no utilizarlo. Pero de allí a que sea el líder o el vocero, entiendo que eso no es así. Claro, ahora conversamos con Fernando Espíritu, politólogo, director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Fernando, mi pregunta es, luego de que la MUD entrara en este proceso como de hibernación, surgen figuras como, por ejemplo, la del Frente Amplio, Claro. en donde es como una organización más grande, donde Claro. se supone debe entrar la MUD. Sin embargo, hay actores políticos que están fuera de la MUD y que también están fuera del Frente Amplio.
Claro. Fíjate, ahí hay dos cosas que ver, ¿no? En primer lugar, el Frente Amplio queda demostrado que el liderazgo siguen teniendo los partidos. Es decir, esas organizaciones de la sociedad civil que hay al interior del Frente Amplio no tienen el suficiente músculo para digamos, movilizar a la opinión pública. Ellos son ciertamente un integrante valioso, ellos representan a la sociedad civil, pero a mi manera de ver el liderazgo sigue estando en manos de los partidos tradicionales, los partidos fuertes, los que tienen maquinaria y los que ganaron las elecciones del 2015. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el Frente Amplio es una cosa más la otra, ¿no? Yo no los veo por separado. El Frente Amplio necesariamente es el músculo político de los partidos y la representatividad social que tienen los otros actores del Frente Amplio. Con respecto a los nuevos actores, esa segunda oposición, ese nuevo frente, esa oposición dividida, como queramos llamarlo, bueno, yo soy realmente pesimista, ¿no? En primer lugar, ellos salieron muy mal parados en las elecciones del 20 de mayo, creo que salieron con capital político cero, y no, en este momento yo no veo la capacidad de movilizar a la opinión pública. Primero, pues que la MUD, yo creo que esa nueva oposición, esa oposición de la oposición, o se une o también va a perecer, porque digamos el capital político demostraron no salir con capital político de las elecciones del 20 de mayo. Y esto, si me permites que te haga observación, tiene que ver mucho con el tema de las excarcelaciones. Yo a veces tengo la impresión, y estoy casi seguro de ello, que el gobierno utilizó, entre otras cosas, las excarcelaciones para intentar delegitimar esa nueva oposición. O sea, yo veo las excarcelaciones como no solamente como un intento de legitimarse el gobierno, saltarse el cerco externo que tiene, etcétera, sino también un intento de crearse una oposición a la medida. Porque la semana pasada, yo tengo la impresión de que el gobierno intentó escoger a dedo algunos voceros de la oposición, de esa oposición a la oposición, intentó darles como un caramelito, lo que yo llamo un capital semilla con estas excarcelaciones, tratando de legitimarlos a la opinión pública, tratando de llamar la atención de la gente, que se fijaran en ellos como un posible interlocutor del gobierno. Y por supuesto, las excarcelaciones fueron como especie de un capital semilla. Algunos de estos sectores salieron muy mal parados en las elecciones, y bueno, el gobierno les dijo algo así como, toma este capital, trabájalo y ve a ver qué sacas de él. Yo espero de verdad que esa oposición de la oposición no caiga en esa trampa, porque el gobierno con las excarcelaciones lo que está queriendo es crear una oposición a la medida, ¿no? ¿Qué llamo yo oposición a la medida? Bueno, una oposición que se mueva dentro de límites muy precisos, una oposición que no hable, por ejemplo, de separación de poderes o restitución del Estado de Derecho, una oposición que no hable de una reestructuración profunda de la economía, ¿verdad? Porque eso es lo que hace falta en este momento, y para reestructurar a la economía hay que ir al Fondo Monetario o buscar capital afuera, o por ejemplo una oposición que no defienda totalmente los derechos humanos. Eso es lo que quiere el gobierno, y yo espero, bueno, que esta nueva oposición o esta oposición dividida no caiga en esa trampa, ¿no? Porque a mi manera de ver, te repito, las excarcelaciones tienen un sentido muy claro por parte del gobierno. Conversamos con Fernando Espíritu, politólogo y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Hablaste ya en repetidas oportunidades de la opinión pública, y habría que también recordar que si bien la Mesa de la Unidad Democrática no logró capitalizar la victoria de aquel diciembre de manera más contundente, habría que recordarle también a la gente que la MUD es una plataforma política, y sin una plataforma política la gente no puede llegar a contarse. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La MUD es una coalición de partidos que tiene no solamente representatividad política, sino tiene una maquinaria, porque los votos no llegan solos ni se cuidan solos. Y el triunfo de diciembre de 2015 fue el resultado de la maquinaria que trabajó muy bien, que evitó el fraude, que cuidó todos y cada uno de los votos. Entonces, claro, si vamos a ver dentro del Frente Amplio, una cosa complementa a la otra. Tú tienes las organizaciones de la sociedad civil que están allí, que representan sectores muy importantes, pero como tú bien dices, la maquinaria política y el liderazgo está en la MUD, de manera pues que yo no veo en este momento
posible reemplazo para eso. ¿Son ellos o no es más nadie? Claro. Fernando, ya para terminar, ¿cómo podría, en pocas palabras supongo, la MUD tratar de lavarse la cara frente a los venezolanos? Bueno, es difícil decirlo, pero yo creo que la idea de una renovación interna, una estrategia más coherente, una vocería interna, el demostrar a los venezolanos que se pueden cuidar votos, que no solamente, pero no solamente que son una maquinaria electoral, sino que también son una maquinaria política en el sentido de tener presencia en todos los rincones del país es muy importante. Lo están haciendo muy bien a nivel internacional. Creo que le han transmitido adecuadamente al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela, pero a ellos les falta una mayor implantación dentro del país. Y ciertamente lo que tienen que hacer es evitar esas contradicciones y esas peleas internas que han salido a flote. Si ellos se coordinan y deciden trabajar juntos, definitivamente van a crear una posición vigorosa y eventualmente efectiva. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo para ayudarnos a analizar este capítulo, este nuevo capítulo. Muchas gracias a ustedes, un gran placer. Gracias por llamar. Hasta luego. Era Fernando Spirito, politólogo y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, ayudándonos un poco a descifrar en qué consiste esta reconstrucción de la Mesa de la Unidad Democrática.